Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho estar aquí. La verdad, nos retrasamos un poquito porque estamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, ya iniciamos. Bienvenidos a este live y a esta serie de lives que empiezan el día de hoy. Vamos a hacer una maratón que inicia hoy hasta el 24 de marzo. Queremos realmente compartir con ustedes toda esa experiencia, todas esas buenas prácticas que tenemos, digamos que al interior de Mutatus, tips, conceptos, herramientas y todo muy relacionado a la gestión de recursos financieros para hacer realidad proyectos o para, digamos, como para jalonar recursos de cofinanciación a través de proyectos, ¿sí? Eh, Hoy vamos a hablar específicamente sobre si una idea o una iniciativa pueden volverse proyectos, si puede realmente, digamos, como cuáles pueden volverse proyectos y cómo volverlas un proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen una persona que esté en esa situación, que es un amigo que en este momento les esté diciendo no, yo tengo una idea, tengo una iniciativa, pero no sé cómo ponerla a rodar, no sé cómo hacer que realmente se vuelva realidad porque no sé si tiene la suficiente forma, el suficiente músculo para volverse un proyecto y jalonar recursos de cofinanciación. Por favor, compártanle este live que va a estar muy interesante. Veo que ya se están conectando muchas personas. Me siento muy feliz por eso, la verdad. Y quiero que me cuenten de dónde se están conectando, de qué ciudades, de qué partes del país se están conectando. Así rápidamente me pueden escribir y yo, pues, yo quiero saber como de qué partes. Aquí veo que Alme Serna me está diciendo que de Manizales, de qué otra ciudad se nos están uniendo para saber para saber cómo nos va. No sé. Bogotá, Vanessa nos está diciendo que desde Bogotá. Tenemos personas de Ibagué. Qué interesante esto. Villa María, desde Villa María, Manizales, Caldas. ¿De dónde más se están uniendo? Manizales, qué bueno. Bogotá, qué bueno esto. Manizales, tenemos varias personas de Manizales. Qué bueno. Bueno, antes de empezar, quiero contarles dos cosas importantes. Es importante Argentina, tenemos una persona de Argentina, qué bueno, súper. Quiero contarles dos cosas importantes. La primera es que el 24 de marzo vamos a tener una clase gratuita en vivo, ¿sí? Donde les vamos a enseñar 4 pasos para poder aplicar a convocatorias y ganar recursos para sus proyectos, ¿sí? Entonces, bien interesante, bien chévere. El segundo punto es que entonces estén pendientes, se inscriban. Esa clase en vivo no va a ser por acá por Instagram, va a ser en un canal privado. Vamos a estar contándoles por dónde va a ser, entonces pues por favor estén pues muy pendientes de nuestras redes sociales y del contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. Veo que se está uniendo muchas más personas, qué bueno. Mariela, ¿de dónde te nos estás uniendo? Estamos preguntando de qué ciudad. Mariana, ¿de qué ciudad te estás uniendo? Estaré en vivo. Vamos un segundito. Listo. Bueno, como ya hablamos de
Anuncios parroquiales, ya revisamos de dónde se están conectando. Manizales otra vez, qué bueno, muy contento. Muchas personas de Manizales, Bogotá, Ibagué, Argentina. Muy bien, muy contentas. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Un tema importante es, voy a estar contándoles pues sobre la temática. Si tienen dudas o inquietudes, me las van escribiendo. Voy a estar muy pendiente pues del celular para ir respondiendo las inquietudes que tengan. Voy a procurar pues como poder abarcar y poder resolver esas dudas en el transcurso de este live. ¿Listo? Entonces, iniciemos. El nombre del live es ¿qué ideas o iniciativas pueden volverse un proyecto? Vamos a arrancar de una manera muy concreta, y es que todas las ideas o todas las iniciativas que ustedes tengan se pueden convertir en proyectos, ¿sí? Les voy a dar ejemplos puntuales y digamos que vamos a empezar a hablar por sector o entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, ONGs y todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, ¿sí? Sean emprendedores o sean MIPYMES, ¿sí? Les digo que todas las iniciativas o todas las ideas que tengamos las podemos volver proyectos, porque digamos que el tema de proyectos es básicamente radica en yo poder tener claros unos puntos específicos que ya les voy a contar. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en entidades sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones, y dicen, mire, yo tengo, por ejemplo, una idea de fortalecer el tema de liderazgo social en mi comunidad, ¿sí? Pero no sé cómo hacerlo. Esa idea que tú tienes sobre liderazgo social la podemos transformar en un proyecto, digamos que definiendo, por ejemplo, y diciendo, mira, ese liderazgo social lo voy a hacer a través de formación. Quiero empezar a formar líderes sociales que puedan identificar problemáticas o oportunidades en la comunidad, ¿sí? Ese puede ser un proyecto. O por ejemplo, hay otra fundación, otra ONG o entidad sin ánimo de lucro que dice, yo tengo la necesidad o el deseo de empezar a hacer alfabetización digital con mis jóvenes o con mis adultos mayores o con mi comunidad en general, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, por ejemplo, ya podemos empezar a decir, mire, esa idea de alfabetización digital podemos empezar a bajarla a, por ejemplo, crear un espacio, ¿sí? Y empezar a decir, quiero formar un laboratorio de aprendizaje o una sala de sistemas para enseñar temas digitales, para enseñar, por ejemplo, el buen uso de la internet o, por ejemplo, el uso de diferentes plataformas, el uso de redes sociales, a enseñar temas básicos como por ejemplo Microsoft Office, ¿sí? Y todo nació desde la idea de el tema de alfabetización digital. Otro ejemplo para todo este sector sin ánimo de lucro o que tiene un gran impacto social, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero empezar a trabajar con la juventud a través del desarrollo deportivo, ¿sí? Entonces puedo empezar a decir, mire, es que en esa idea de proyecto que tengo, quiero utilizar el deporte como un medio para fomentar el emprendimiento, el liderazgo, la responsabilidad, el cuidado corporal, los buenos hábitos en los jóvenes de X o Y población o de X o Y edades, ¿cierto? Ya pasando, por ejemplo, al sector empresarial, ¿sí? Donde yo ya, digamos que lo que quiero es generar negocios y tener, digamos que lucrarme por esas actividades. Les cuento, todo lo que sea venta de productos, ¿sí? Pueden ser productos alimenticios, pueden ser productos relacionados con la moda, productos de consumo masivo. Todo lo que yo tenga e ideas relacionadas con venta de productos también las puedo volver un proyecto.
¿qué necesito o qué, digamos qué es importante tener ahí en cuenta? En que generalmente a mí me empiezan a solicitar que mi proyecto tenga un componente diferenciador. Más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Y si yo estoy en el lado de servicios, entonces yo digo, no, yo quiero empezar o yo quiero, no sé, prestar el servicio de consultoría o prestar un servicio de lavado de carros, de lavado de alfombras, de, no sé, de alquiler de maquinaria pesada o alquiler de equipos, o quiero prestar ya todo el tema de servicios, digamos, instalación de cámaras relacionados con electrónica. Esos servicios yo también los puedo, digamos que esa idea de servicios yo también las puedo convertir en proyectos, ¿sí? En estas dos y todo lo relacionado con mi pymes o con, digamos, como con tener un lucro, ¿sí? Es muy importante, digamos que tener claro qué es eso diferencial, porque ustedes saben que en el mercado yo ya puedo encontrar casi todo, ¿sí? Importante es que ese diferencial no es necesariamente que no lo exista en el mundo, que no exista, porque eso ya es un tema pues casi prácticamente imposible, ¿cierto? Pero el diferencial sí puede ser que en el entorno social en el que yo me desenvuelvo no está, o en la comunidad donde yo vivo, en la ciudad donde estoy, o digamos que los barrios que yo visito no se encuentra ese servicio. Ahí yo tengo un componente diferenciador, ¿sí? Veo que me han escrito algunas preguntas, voy a mirar. Acá veo que Rochelle me escribe, ¿saben de alguna convocatoria que apoye un proyecto de formación virtual? Específicamente en este momento no las tenemos identificadas, pero por ejemplo, en Colombia, no sé si nos estás hablando de Colombia, Rochelle, si me puedes escribir de dónde nos escribes. Pero si estás en Colombia, ¿qué te digo? Por ejemplo, el Ministerio TIC es, digamos que el instituto, la institución que se encarga de sacar esas convocatorias relacionadas con TIC, con temas de formación virtual. También hay algunas convocatorias de cooperación internacional, ¿sí?, que apoyan este tema de formación virtual y sobre todo en este momento, ¿sí?, que estamos con el tema de la pandemia y que ahora es una tendencia esta utilización de la tecnología para formar, para comunicar, digamos que todo conocimiento, para poder transferir o hacer buenas prácticas, ¿sí?, sobre el conocimiento. Entonces, te recomiendo, si estás en Colombia, te recomiendo revisar Ministerio TIC, y si estás fuera de Colombia, te recomiendo revisar convocatorias de cooperación internacional que muchas financian este tipo de ideas, y en este momento eso es un auge, es una tendencia por el tema de la pandemia, ¿sí? No sé, no veo más preguntas, entonces ese era un paréntesis, quiero ir como resolviendo las preguntas una a una. Bueno, aquí estoy viendo otra pregunta, ¿sí? Veo que la acabo de poner acá, de Ángela, que me dice: proyectos de crear un nuevo servicio tienen oportunidad de encontrar convocatorias. Sí, era lo que les estaba comentando en este momento, ¿sí? Tanto productos como servicios tienen la posibilidad de jalonar recursos de cofinanciación. Lo que pasa es que hay que saber y tener muy presente como cuál es ese componente novedoso, ese componente diferenciador que tiene mi proyecto respecto a otras iniciativas que hay en el mercado y que son similares, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, ¿sí?, y teniendo en cuenta que todas las ideas, es que absolutamente todas las ideas pueden volverse un proyecto, ¿sí? Todas las ideas se pueden volver proyectos, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo volver mi idea o mi iniciativa un proyecto? ¿Cierto? Se estarán preguntando ustedes. Digamos que eso es supremamente importante. ¿Cómo lo vuelvo operativo? ¿Cómo lo vuelvo tangible? ¿Sí? Entonces,
Para yo volverlo tangible, volverlo operativo, básicamente debo hacer dos actividades, ¿sí? Muy importantes. Una primera actividad está muy enfocada hacia responder 3 preguntas. Inicialmente respondo 3 preguntas, ¿sí? Primera pregunta, para que vayan anotando y lo tengan ahí presente, ¿cierto? ¿Qué componentes o qué entregables voy a desarrollar en mi idea, ¿cierto? Entonces, yo tengo una idea de, no sé, digamos, el proyecto que les hablaba ahorita del liderazgo social, ¿cierto? Yo quiero empezar a desarrollar liderazgo social en mi comunidad. ¿Qué componentes o qué ideas puedo yo hacer ahí? Entonces el primer componente sería, uno, formación. Voy a empezar a formar a jóvenes, ¿sí? Para que adquieran esos conocimientos de liderazgo social. Un segundo componente, empiezo a decir, no, listo, ya los formé, pero entonces voy a empezar a decirles, tienen que hacer actividades prácticas en mi comunidad y empiecen a desarrollar un proyecto dentro de mi comunidad, ¿cierto? Y un tercer componente puede ser, no, listo, ya los formé, ya hicieron ese trabajo práctico en la comunidad y al final lo que voy a hacer es un evento de socialización. Voy a socializar mis resultados. Yo ahí ya tengo 3 componentes de esa idea, ¿sí? Y con esos 3 componentes pues ya empiezo a generar esos entregables. Entonces, para la formación de mis líderes sociales, ¿qué tengo que hacer o cuál va a ser el entregable? Pues tantas personas formadas. Voy a tener 3, 4, 5 o 10 personas formadas en liderazgo social. En el componente de ya el caso práctico o el estudio práctico en la comunidad. Entonces, mis entregables van a ser, digamos, 10 o dependiendo los líderes sociales que tenga en campo, 1, 2 o 10 perfiles de proyectos donde estoy identificando esas oportunidades o proyectos o problemas, ¿sí? Y ya los volví, digamos que un proyecto y ya hice pues como esa identificación. Y 3, el entregable de mi componente 3, que es el evento de socialización. Entonces, ¿cuál va a ser el entregable? Pues un evento donde voy a tener un registro fotográfico, un registro de asistencia, o si es un evento virtual donde voy a hacer un live y voy a tomar, digamos que, toda la evidencia de eso, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta que tengo que resolver, ¿sí? Y que necesito pensar y tener clara. ¿Cuál es los componentes y los entregables que voy a tener con mi idea o qué es lo que voy a hacer? Lo segundo, ¿qué recursos necesito? No, si yo tengo ese proyecto de liderazgo social, quiero hacer formación, quiero hacer casos prácticos y quiero hacer un evento de cierre, un evento de socialización. ¿Qué recursos necesito, tanto humanos como económicos, como financieros, como tecnológicos? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos necesito? Entonces empiezo a hacer una lista, ¿sí? En recursos humanos, voy a necesitar una serie de formadores, necesito las personas, necesito quien me ayude, digamos, con el tema logístico. Ya con recursos económicos, es que tengo que tener tanto dinero porque tengo que pagar honorarios, tengo que pagar transporte, tengo que pagar, digamos que alimentación u otros, ¿sí? Recursos de infraestructura, ¿dónde voy a hacer las capacitaciones? ¿Cuál va a ser el espacio donde voy a operar? Digamos que para el componente 1. Para el componente 2, tengo que hacer digamos que el caso práctico, entonces, no, es que le voy a dar refrigerio a los muchachos, les voy a dar transporte y los muchachos dónde, en qué lugares en la comunidad se pueden reunir para hablar y para hacer como esa identificación de problemas u oportunidades, ¿cierto? Importante, pregunta 2, ¿qué recursos necesito, ¿sí? Para poder, digamos que cumplir con esos componentes que acabé de definir, ¿sí? La tercera pregunta, ¿sí? Importante también, ¿cuánto tiempo me voy a demorar?
¿sí? Ah, no, es que yo quiero hacer o quiero estar desarrollando mi idea por 2 años, pero es que resulta que no es si tú quieres, sino si realmente te da. Entonces, ¿de cuánto tiempo va a ser la formación de los líderes sociales? ¿De cuánto tiempo va a ser el caso práctico de estudio que vas a tener en tu comunidad? ¿Cuánto tiempo se va a demorar ese evento de socialización? ¿Sí? Entonces, muy importante poder definir cuánto te vas a demorar por cada uno de los componentes y el total. Entonces, voy a hacer una formación de líderes sociales por 6 meses, ¿sí? El caso práctico de estudio lo voy a trabajar por, no sé, 4 meses, ya voy 10 meses. Y el evento de socialización va a durar un solo día, o no, es que yo voy a hacer como una semana de socialización de proyectos e iniciativas, o no, es que yo lo voy a tener, no sé, en socialización en la Casa de la Cultura durante todo un mes, ¿sí? Tú defines el tiempo, pero entonces por cada uno de los componentes, ¿sí? Defines tiempos y el total, ¿listo? El total de tiempos eh, digamos que para esa iniciativa o esa idea que estás empezando a madurar. Hasta el momento lo que estamos haciendo es pensando, ¿sí? En qué deberíamos hacer, ¿sí? No, todavía no hemos escrito nada, pues sí tendremos más o menos como rayado para que no se nos olvide, no, es que yo me imaginé o me estoy soñando este tema de la formación de los jóvenes, poderlos sacar digamos, como a campo, a que desarrollen unos perfiles de proyecto, identifiquen necesidades, identifiquen oportunidades, ¿sí? Y me entreguen algo y me estoy soñando un evento de cierre. Necesito tantos recursos, necesito tantas personas, necesito tanto dinero, necesito tecnología, tengo que tener computadores, necesito infraestructura física, necesito un espacio, necesito tantas sillas, necesito también, digamos que tener claro recurso económico en transporte de los jóvenes, en pago de honorarios, ¿sí? Y necesito tener claro los tiempos. No, es que el proyecto se va a demorar un año. 6 meses en formación, 4 meses en etapa práctica y 2 meses en socialización de resultados, ¿sí? Ya tengo, digamos que un primer panorama. Y miren, vayan fijándose que lo que empezó como una idea de liderazgo social, ¿sí? Ya va teniendo un poco más de forma, ¿sí? Ya tengo unos componentes, tengo unos entregables, tengo unos recursos, tengo un tiempo, ¿sí? Ahora bien, vamos al segundo paso, muy importante para yo volver esa idea, volverla, digamos que una realidad o un perfil de proyecto básico. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Ya tengo que empezar a documentar, empezar a generar un documento corto, ¿sí? Muchas personas, digamos que piensan que desarrollar un proyecto, tener un documento de proyecto es algo muy largo, muy complicado y pues no es así necesariamente. O sea, yo puedo arrancar por un perfil de proyecto, ¿sí? Por un documento conciso, por un documento básico, ¿sí? Pero que me ayude, por ejemplo, a poder pivotear mi idea con el mercado, a poder socializar y poder preguntar, venga, a mi amigo o a mi jefe o a mi conocido o a un sponsor o a un partner, poderle decir, ven, tengo esta idea, tengo este documento corto, ¿tú cómo le ves? ¿Le ves potencial? ¿Crees que esto lo podemos sacar adelante? Sirve también como mecanismo de venta, por ejemplo, cuando yo estoy buscando patrocinadores, y sirve, pues muy importante, como insumo básico para yo ya poder hacer esa estructuración como fuerte y concisa cuando encuentro una convocatoria a la que quiero aplicar, ¿cierto? Entonces, ese segundo paso es empezar a construir el perfil de proyecto. Ese perfil de proyecto o ese documento, ¿sí?
consta básicamente de máximo 3 páginas, no debería ser más, ¿sí? Es un documento corto, es un documento conciso, es un documento, digamos de cierta manera, muy específico, ¿sí? Y lo primero que debo hacer es, para empezar la construcción de ese documento, arrancar con definir una imagen que represente mi idea, una imagen que con solo mirarla cualquier persona, cualquier tercero, pueda asociar y pueda tener como un referente de qué es de lo que va a hablar ese documento. Esa imagen o esa fotografía puede estar a blanco y negro o a color, como ustedes lo deseen, ¿sí? Pero lo importante es que tenga calidad, muy buena calidad, y como les digo, que haga referencia al proyecto, ¿sí? Muy importante, referencia al proyecto. Y puede, digamos que en mi documento de 3 hojas, esa imagen ya va a ocupar un cuarto de la mitad de la primera hoja, ¿sí? Entonces, recuerden, estamos hablando de un documento supremamente conciso, supremamente, digamos que reducido, no insignificante, porque al contrario, o sea, lo más difícil, digamos que también en estos temas de formulación, es ser conciso. Como un tip importante, por ejemplo, actualmente las convocatorias de cooperación internacional y algunas nacionales aquí en Colombia te piden y te limitan el número de palabras y el número de caracteres, ¿sí? Entonces también hay una creencia muy grande de que entre más largo me quede el documento, entre más carreta, digámoslo así, yo ponga en el documento, pues mejor. No, eso es falso. En ese momento la tendencia es a ser muy conciso, muy preciso con la información. Entonces, por eso, vuelvo y repito, el perfil de proyecto debe ser corto, ¿sí? Lo primero es esa imagen que hable por ti sobre tu idea. Puede estar a color, puede estar a blanco y negro, no importa, es ya cuestión de gustos. Importante que tenga buena calidad y que esté muy relacionada, ¿sí? Si eres una persona jurídica o eres una entidad sin ánimo de lucro, importante que coloques tu logo, ¿sí? El logo de la institución que represento, si es una fundación, si es una ONG, si es una empresa, colocas el logo al lado del nombre de la iniciativa del proyecto, que ese ya viene siendo, digamos, el segundo paso. Lo primero que vas a hacer, seleccionar una buena imagen que quede más o menos de un cuarto de hoja de la primera hoja de las 3, ¿sí? Lo segundo, si eres persona jurídica o digamos como entidad sin ánimo de lucro, ONG, fundación, coloca tu logo bonito, visible, pues no tan grande que no vaya a ocupar tampoco pues como todo el espacio, pero sí que se vea, que quede muy visible. Lo siguiente, vamos a definir un nombre para mi iniciativa, para esa idea, ¿sí? Entonces volvamos otra vez al tema de el ejemplo que teníamos del liderazgo social, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a definir mi nombre. Yo digo, no, liderazgo social como herramienta de competitividad para el mundo, digamos, pues por poner ejemplos, ¿sí? El nombre es recomendable que sea corto, ¿sí? Digamos que en algunos o en proyectos de investigación sí se recomiendan nombres muy largos, ¿sí? Para este tipo de documentos no, un nombre que sea conciso. Si puedo, por ejemplo, poner un nombre comercial, muy bien, siempre y cuando yo digamos que con el título o con el nombre del proyecto, pues yo también ya pueda empezarme a hacer una idea de más o menos de qué me van a hablar, pues yo como sponsor o como evaluador o como partner o como socio, ¿cierto? Entonces es importante, ese nombre es bien importante. Si logramos ese tema comercial, bien, si no, lo montamos, el nombre que no sea tan largo, por favor, no aplica
en estos casos, ¿sí? Lo segundo, voy a empezar a estructurar los antecedentes, ¿sí? En los antecedentes, ¿qué voy a colocar? En máximo un párrafo, ¿sí? Máximo un párrafo. Recuerden, vamos a ser muy concisos, pero muy precisos, ¿sí? En máximo un párrafo voy a hablar sobre la problemática que identifiqué y la razón de por qué estoy pensando en mi idea, ¿sí? Y la justificación. ¿Qué impacto positivo va a tener, cierto? Entonces, en el caso del liderazgo social, no, es que mire, yo vivo en una comunidad que tiene X o Y inconvenientes o X o Y problemas, o tenemos esta oportunidad de lujo, pero no tenemos cómo explotarla o cómo sacarla adelante o cómo mejorar, ¿sí? Entonces, esta es la problemática que identifiqué y la justificación de por qué podría, desarrollando esta idea y desarrollando este proyecto, porque digamos que va a tener un bien o va a ser importante para la sociedad, ¿cierto? Importante en esta sección utilizar cifras, no, como les digo, no es un tema de echar carreta y no es un tema de hacer 3, 4 párrafos gigantes pero pues es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. No, intentemos utilizar cifras de fuentes confiables, esa también es otra recomendación. No vamos a empezar a utilizar, digamos, como que no, entré a Google y cualquier referencia es la que estoy utilizando. No, que sean fuentes confiables y utilicemos preferiblemente cifras, ¿sí? Lo tercero, ¿quiénes son mis beneficiarios? ¿Sí? Entonces, este tema de los beneficiarios es muy importante, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque mi ente financiador quiere identificar cuál es el impacto de mi proyecto y ese impacto lo van a identificar cuando vean qué beneficiarios son, digamos, como a los que yo estoy llegando con mi idea, con mi iniciativa, ¿sí? Entonces, de esos beneficiarios, ¿qué tengo que tener muy presente? Y son prácticamente responder una serie de preguntas. Concreto, puntual. ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿Cuál es su rango de edad? ¿Cuál es su sexo? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Cuántas personas estoy impactando con esa idea? ¿Cuántas personas voy a impactar con esa idea? ¿Sí? ¿Y cuál es el entorno social en el que se desenvuelven? ¿Sí? Entonces, quiero hacer el proyecto. Estoy ubicada en, no sé, en Manizales. Eh, estoy llegando a una población que es, digamos, desmovilizada. Quiero llegar a jóvenes entre tanto y tanto rango de edad, mujeres, tantos hombres. La comunidad se mueve de X o Y manera, ¿cierto? Ser muy puntuales. Recuerden quiénes son, cuál es su rango de edad, cuál es su sexo, dónde están ubicados, cuántos son y cuál es el entorno social en el que se desenvuelven. Es supremamente importante, ¿sí? Lo cuarto, ¿cuál es el objetivo de mi proyecto? ¿Sí? Ahí voy a empezar a puntualizar y a decir, listo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Básicamente para definir cuál es el objetivo de mi proyecto, yo necesito o la recomendación es seguir la metodología SMART, ¿sí? La metodología SMART para hacer objetivos. ¿Qué quiere decir la metodología SMART? Yo necesito crear un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que esté enmarcado en el tiempo, ¿sí? Entre más detallado sea mi objetivo y mejor hecho esté, mucho mejor. Entonces, por eso también ahí les recomiendo, si no conocen la metodología SMART, la pueden buscar. Es una metodología bastante utilizada en formulación de proyectos, ¿sí? Bastante utilizada.
y como les digo, ahí me pueden decir y me dan pautas de cómo elaborar correctamente ese objetivo, ¿sí? Como quinta parte viene cuál es el componente innovador, ¿sí? Ese componente innovador, ¿qué es? Básicamente es, digamos, ¿qué es diferente de mi idea a las que se encuentran en el mercado? ¿Cierto? Yo tengo que buscar algo diferenciador entendiéndolo como que es diferente en el entorno social en el que yo me desenvuelvo. En el caso del proyecto de liderazgo social es que sea diferenciador en la comunidad a la que voy a impactar. En el caso de un producto o servicio es que sea diferenciador o para mi empresa y me haga una mejora en mi empresa, o es porque voy a llegar a un nuevo nicho de mercado, o es porque en el lugar donde yo me desenvuelvo o en el lugar donde tengo operación pues no lo hay, ¿cierto? A eso se refiere el componente diferenciador. Y eso es muy importante. La mayoría de convocatorias actualmente te piden un componente innovador, un componente diferenciador, ¿sí? Ya luego viene el tema de ejecución de proyecto. En la parte inicial o en el punto 1 nosotros hablamos sobre estructurar componentes y entregables, ¿sí? Esos componentes y esos entregables vienen acá, muy puntuales. Como les digo, esto no debe, digamos que, ser mayor de 3 párrafos. Componente 1, componente 2, componente 3, qué es, qué recursos tiene, cuánto me va a demorar y cuánto es la totalidad de mi proyecto. Pare de contar. Entonces, esa parte, eso que yo identifiqué inicialmente debe venir acá, donde dice ejecución del proyecto, qué es lo que voy a hacer. Ahí en ese momento le voy a decir a mi financiador o a la persona con la que estoy testeando mi idea, le voy a decir claramente, mire, es que yo quiero hacer 1, 2 y 3 con estos recursos y en este tiempo. Ya como séptimo punto viene el tema del presupuesto, ¿cierto? Entonces ya vienen temas de, obviamente, dinero. Necesito tenerlo claro. ¿Cuánto es el dinero que necesito para poder ejecutar mi proyecto? ¿Cuánto dinero requiere mi dinero para operar? Eso es muy diferente. ¿Por qué? Una cosa es el valor total de mi proyecto y otra cosa es lo que yo necesito. Porque generalmente en las convocatorias, ¿sí?, yo tengo que dar un aporte en efectivo o un aporte en especie, ¿sí? En las convocatorias nacionales generalmente debo dar o puedo dar los dos tipos de aportes, ¿sí? En las convocatorias internacionales generalmente solo necesito dar aporte en especie. ¿Qué es aporte en especie? Ah, no, yo tengo la gente que puede dar la formación en liderazgo social, yo tengo el salón de clases, yo tengo el computador, ¿sí? Esos son mis aportes al proyecto y necesito tenerlos definidos en este presupuesto de una manera clara. ¿Cuánto tengo? Que es mi aporte. ¿Cuánto vale el proyecto? O sea, ¿cuánto requiero que me financie el ente? ¿Sí? Y eso lo necesito tener definido por rubros. Entonces, yo necesito dinero para transporte, necesito dinero para honorarios, necesito dinero para compra de equipos, necesito dinero para refrigerios. Tengo esos rubros, digo la cantidad, el valor unitario y el valor total. Importantísimo, digamos que es un presupuesto muy básico, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿cuánto tengo para dar? Sea en especie o sea en efectivo. Efectivo es dinero, especie puede ser lo que ya tengo, computadores, personas, infraestructura, ¿sí? ¿Cuánto es el valor total del proyecto? Entonces, menos lo que yo puedo dar, ese valor es el que necesito buscar para financiar, o es lo que yo le voy a pedir, digamos que financiado a ese ente. Y lo voy a mostrar por rubros, por cantidades, por valor unitario y por un valor total, ¿sí? Necesito refrigerios, entonces necesito 10 refrigerios, cada refrigerio vale 2.000 pesos, entonces el valor total es tanto. Y totalizar, ¿sí? El valor del proyecto por rubros pues debe ser igual al valor total del proyecto y yo especifico qué voy a dar en contrapartida. Como punto final, ¿sí?, empiezo a hablar sobre mí.
si soy una persona natural o si soy una persona jurídica o si soy una institución sin ánimo de lucro. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Dónde opero? ¿Qué hago? ¿Sí? Importante que el ente financiador también conozca sobre mi experiencia, digamos, cuántos años llevo haciendo este trabajo, si soy una persona natural, cuál es mi profesión, cuál es esa experiencia, dónde he trabajado, por qué lo quiero hacer, si soy una persona jurídica, cuántos años llevo en el mercado, qué proyectos he desarrollado, si soy una organización sin ánimo de lucro, lo mismo, qué comunidades he impactado, en qué lugares del mundo de Colombia estoy ubicado, qué hago, ¿sí? Importante, máximo un párrafo. Con estos puntos son básicamente 8 puntos más logo más imagen, ¿sí? Eso debe estar en 3 páginas, o sea, estamos hablando de más o menos un párrafo por cada punto. Ser muy concisos, ser muy precisos en la información, ¿sí? No sé si tienen preguntas, digamos que esta era la información que tenía para ustedes. Veo que aquí hay 2 preguntas, las voy a ir respondiendo. A ver, tengo una de Vanessa. Con ese perfil de proyecto que explicas, ¿puedo aplicar a convocatorias? Ese perfil es un insumo como tal para yo aplicar a las convocatorias. Necesito empezar a hacer un estudio de los requisitos que me pide dicha convocatoria. Entonces esos requisitos tú los vas a encontrar en unos términos de referencia y en unos documentos anexos. Cada convocatoria te va a decir en qué formato tú debes presentar tu idea o tu proyecto, ¿sí? Digamos que este perfil de proyecto lo que hace es que te sirve de herramienta básica y te va a pasar de tener esa idea etérea en tu cabeza a ya tenerlo conciso y claro en un documento. Y si puedes ver, digamos que estamos tocando los temas más importantes. Este va a ser un insumo, es un insumo que te sirve para tú empezar a estructurar tus proyectos y poderlos empezar a presentar a diferentes convocatorias y fuentes de financiación. Como te digo, como te repito, cada convocatoria tiene sus requisitos y sus formatos. Nosotros al interior de Mutatus lo llamamos como ponerle el vestido al proyecto. A mí una convocatoria me pide unos puntos, otra convocatoria me pide otros puntos. Nunca se salen, digamos, como de ese marco general de unos antecedentes, una justificación, unos objetivos, un presupuesto, unos recursos, un cronograma, ¿cierto? Nunca se salen, pero lo pueden pedir de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, vuelvo y te repito, el sketch o el perfil de proyecto es un insumo. Este te puede servir para validar tanto con personas, digamos, con las que tú quieras, pues como saber si realmente esta idea tiene futuro, puede conseguir financiación, como para, digamos que tenerlo claro y poder empezar a ponerle ese vestido de la convocatoria 1, la convocatoria 2 o la convocatoria 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería contarles por el día de hoy. Espero que haya sido, digamos que de su interés. Aquí me están preguntando que si voy a dejar guardado esto. Sí, lo voy a dejar guardado. Entonces, no te preocupes que ya lo vamos a tener ahí en nuestro Instagram, ¿sí? Espero que les haya servido. Recuerden, por favor, que el 24 de marzo vamos a estar en una clase en vivo hablando sobre los 4 pasos que necesitas para presentarte una convocatoria y financiar tus proyectos. Y recuerdan que esa clase en vivo no la vamos a hacer acá por Instagram, la vamos a hacer por un canal privado. Entonces, por favor, deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Y les vamos a estar contando cómo va a ser y cómo va a ser el proceso para que por favor se inscriban y no se vayan a perder esta información que es de mucho valor, ¿sí?
No sé si de pronto hay alguna pregunta, otras dudas, otras inquietudes. Quiero agradecerles de verdad que hayan estado conmigo, que espero que esta información haya sido de valor. De aquí en adelante vamos a estar todos los días compartiéndoles así pequeños tips o pequeñas, digamos que buenas prácticas relacionadas con este tema de proyectos, de convocatorias, de financiación. Entonces, ojalá que nos acompañen. Muchas gracias. Muy contenta pues con ustedes. No sé, veo por acá que me están diciendo que muchas gracias por tanta información de valor. Muy interesante el tema. Listo, perfecto. Me gusta mucho. Me gusta mucho que hayan preguntado. Y pues la verdad espero que nos veamos. Vamos en estos en vivos vamos a estar Ángela María Serna, que es mi socia, y voy a estar yo. En algunos vamos a estar las dos, entonces pues nos vamos a estar viendo próximamente las caras. Muchas gracias. Chao.